La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 18ª Fiesta del Libro y la Cultura, un espacio para disfrutar de las expresiones creativas que nos hacen vibrar en un latido común. De todas las manifestaciones artísticas y culturales de la agenda de esta fiesta, destacamos una que está por encima de las demás: el arte de vivir bien juntos. Los eventos del libro son ejemplo de organización a nivel nacional y eso es posible por la participación de ustedes. En ese sentido, les agradecemos colaborar con los datos de asistencia y evaluación del evento que está recolectando el personal de la organización. Este registro es con fines estadísticos, pues nos ayuda a planear y desarrollar de mejor manera futuras actividades. Agradecemos a las entidades que hacen posible esta fiesta del libro: la Alcaldía de Medellín con su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, nuestros grandes aliados Confenalco, Confama y la Fundación Secretos para Contar, también a EPM, la Universidad de Antioquia y la Fundación Saldarriaga Concha. Muchas gracias a todos los asistentes y todas las asistentes que nos acompañan hoy para disfrutar de esta actividad Sembrar Malvas de Esther Fleisache. La autora conversará con Lucía Donadío y nos convoca Sílaba Editores. Les doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Les damos una bienvenida muy especial. Gracias por acompañarnos en esta celebración del libro Sembrar Malvas de nuestra querida Esther, o Teli, como le decimos muchos de los que estamos aquí, que la conocemos desde hace tiempos. A veces la gente pregunta, ¿pero dónde está Esther? Porque no conocen a Esther sino a Teli, entonces por eso hago la referencia. Bueno, yo a Esther la conozco hace muchísimos años, incluso fuimos compañeras de 2 años de bachillerato, o sea que tenemos un largo camino recorrido. Los libros nos juntaron en esa época que leíamos a Cortázar en los corredores del colegio, y aquí estamos entre libros y celebrando este 4º libro que Esther ha publicado con Sílaba. Tenemos su primera novela, La risa del sol, que es una novela preciosa, el libro de cuentos Donde se estrellan los pájaros, un libro de poesía hermoso, Blanco a contraluz, y ahora Sembrar Malvas. Entonces, gracias Teli por confiarnos tus bellos libros, y yo creo que saluda tú también, porque es que después le damos el saludo después de 15 minutos de estar aquí hablando, y mejor que una vez des el saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Uno siempre piensa que no va a venir nada. Se va a animar, se pregunta uno. De verdad que no se oye. No se oye, ahora se oye. Bueno, escuchando a Lucía, pues yo tengo que agradecerle a Sílaba que acoge mis libros, que ellos es una fortuna, porque pues no me tengo que preocupar y dónde va a ir a parar mis libros, porque Lucía siempre está cerca. Y bueno, hemos tenido, como ya dijo, una amistad larga, y siempre han sido los libros los que han hecho que nos crucemos. Lucía cuenta 4 libros, yo cuento 5, porque La flor desfigurada, Lucía también fue la editora, ya en otra editorial todavía así no existía, pero o sea que es mucho más antiguo. Bueno, y ya. Bueno, a ver, yo quiero darle agradecimiento muy especial aquí a Juanita Álvarez Aramillo, que hizo la ilustración, la hermosa ilustración que tiene la carátula de este libro, como llamo yo, el rostro del libro, que a veces no es fácil lograr un
trabajo así tan bello. Ella lo hizo con mucha rapidez, mucho amor, mucha pasión, y quiero darles agradecimiento también a Rubelio López, que fue el corrector de estilo, y a todo el equipo de Sílaba que trabajó en este libro, porque los libros siempre son un gran trabajo colectivo que hay detrás, quien hace cada proceso. Entonces, de verdad, mi gratitud para todos. Bueno, Sílaba. Ay, yo quiero decir algo. La edición fue muy rápida, sin tropiezos, que eso no es usual editorialmente. Pues yo fui editora, trabajé en 2 editoriales y los procesos editoriales eran eternos. Y aquí, pues mi experiencia con los 4 libros es que es fácil, y eso se agradece muchísimo, porque usualmente son llenos de tropiezos estos procesos. Bueno, no, nosotros tratamos de que la aventura de hacer un libro sea un trabajo hecho como en conversación, en encuentro verdadero con el otro, y cuando eso se da, pues las cosas fluyen y se van haciendo. Entonces, eso es así, y hay mucho amor también en el equipo por los libros, en fin. Bueno, ya entremos a hablar de esta hermosa novela, porque tiene muchas honduras y el tiempo es corto. Yo les voy a contar brevemente un poquito de la novela. La novela transcurre en un tiempo de aproximadamente 40 años, desde 1985 hasta el 2024, y está dividida en 3 partes. Cada una de esas partes es bien singular. Es la historia de una familia también singular y con ciertas características especiales. Yo diría que la más importante es que en esa familia hay judíos, católicos, ateos, judíos no practicantes, católicos no practicantes, es decir, una mezcla de muchas reacciones frente a lo religioso. Pero la expresión más bella de esa complejidad está en una frase de uno de los personajes principales, que dice: en la familia uno se cuelga la cruz, otros la estrella de David, yo no me cuelgo nada. Pero hay un personaje, Matilde, que llega a colgarse la cruz y la estrella de David para buscar la protección que puede recibir de ambos lados. Eso me parece de un simbolismo precioso. Entonces, ¿quiénes son esos 3 personajes? Les voy a contar muy brevemente. Los 3 personajes son Andrea, Matilde y César. Voy a leer brevemente cómo describe César a Andrea y a Matilde. César dice: Andrea no pide, hace preguntas, no sabe qué busca, parece confundida, como si se le hubiera abierto un boquete amorfo a su mundo. Me gustan sus incursiones a la biblioteca, se desliza en medio de las reuniones con cautela y se queda allí hasta que Sara va por ella, sale con un libro o 2. Sara y Ariel le piden que no pregunte tanto. Andrea la vemos de niña hasta que se convierte en una mujer. Matilde es firme, no es impositiva, pero sabe lo que quiere. Hace despliegue de sus conocimientos, de sus capacidades, de sus ganas. Entreveo en su sonrisa infrecuente la dulzura que recuerdo. La joven decidida contradice la imagen de la niña retraída que tengo grabada en mi cabeza. Estos son pues unos trazos que tampoco definen los personajes, pero que ayudan un poco. Y de César sí voy a hablar yo, porque de César hablan los otros, pero no como él habla. Dice: nos habla desde su diario donde escribe. Es una voz que agradecemos como lectores, pues sentimos que se acerca y que va contando e interpretando lo que sucede en la familia. Es un hombre de dinero con un alma generosa y solidaria que apoya a todos en la familia sin dar limosnas, ofreciendo trabajo digno y otras ayudas. Y bueno, ya voy a empezar a hacerle preguntitas a Esther. Empecemos por una que
me gusta. Cuéntanos, Teli, de dónde nace el título del libro. Yo para responder esa pregunta les voy a leer un fragmento pequeño, pero que cuenta de dónde sale. En esta ocasión está hablando Andrea. Andrea busca la palabra malva en el diccionario de María Moliner. Quiere precisar de dónde viene. Se trata de una planta de flores y de un color. Aparece en la entrada. Está criando malvas, está muerto y enterrado. Sospecha que Marta no daba puntadas sin dedal, tejía hilos invisibles. Se alegra de poder apreciar con hondura la belleza que Marta urdió alrededor de la propia muerte. En la novela hay una urna malva, entonces que Marta, que es la esposa de César, anticipa a su muerte. Tiene una urna donde ella quiere que pongan sus cenizas y es malva. Entonces Andrea, que es curiosa, va a buscar qué más se puede saber de malva y ahí se entera que sembrar malvas, que criar malvas es estar muerto y enterrado. Entonces de ahí viene el nombre de sembrar malvas, porque en la novela, digamos que hay la muerte, es un hilo que la recorre. La muerte o los que están muertos hablan a través de los vivos, hay dichos, se traen historias de los que ya no están, pero que están marcando la vida de los que sí están. Entonces, de ahí viene el nombre. Bueno, Teli, a ver, tú en los agradecimientos dices que Roberto Jarbo te regaló la historia de la herencia y del ojo y que te dio la libertad de contarla como quisieras. Yo quiero que nos hables de cómo esa historia resonó en ti y cómo se convirtió en esta hermosa novela, porque no es usual que a uno le digan, le voy a contar algo que me pasó para que usted lo escriba, y uno se encarta porque no puede. Entonces aquí hay como todo lo contrario, algo floreció en Teli y pudo convertir eso que le contaron en una novela muy, muy profunda, valiosa y hermosa además, porque tiene también ese lenguaje poético que Teli utiliza pues en su narrativa. Esta historia empieza en el 2000, pero se los voy a resumir, porque el doctor Ojalvo, Roberto, leyó Las Tres Pasas, que fue mi primer libro, y me mandó a decir con alguien que quería hablar conmigo. Pasaron más o menos 15 años en que Roberto y yo nos cruzamos en la vida por un azar, pues, y nos presentaron y él dijo, ay, este es Blay Sacher, y me contó en media hora la historia de su familia, así, chao. Con esa primera historia yo escribí un cuento que está en Donde se estrellan los pájaros, que se llama Pasamanos, y yo le quise regalar, obviamente, el libro al doctor Ojalvo, a Roberto, y entonces ya con más tiempo nos sentamos a tomar un café, yo le regalé el libro y le dije, es una versión libre, porque realmente él me contó una historia resumida en media hora y pues yo hice un cuento como pude, pues como con lo que pude hilar de lo que él me dijo. Y entonces él me dijo, le voy a hacer otro regalo. Y me contó la anécdota de una herencia en su familia del tío Mauricio, que eso me enteré ahora que le entregué este libro. Pero esa vez cuando él me dijo, yo le dije, ay, pero pues qué lío, porque yo no sé, primero no sé si la anécdota va a conectar conmigo, y si conecta, ¿cómo la voy a contar? Porque lo que dice Lucía, eso uno no sabe qué hacer con eso, pues uno no va a contar
Hay gente que lo hace, que cuenta historias que le cuentan y trata de ser fiel a la historia, y bueno, esa es otra manera, pero esa no es mi manera. Entonces yo le dije, pues eso se queda conmigo, yo no sé si en algún momento sale y además no sé cómo va a salir. Y él me dijo, haga lo que quiera con eso. Entonces, eso fue muy grato. Y eso se quedó ahí, y en un momento yo pensé que iba a escribir un cuento, entonces empecé a escribir un cuento. Después me di cuenta que iba a ser un cuento largo, entonces dije, bueno, me resigné. Yo escribo corto, y cuando las cosas empiezan a crecer me empieza a dar cierta preocupación, porque pues me toca como jalar mucho para que eso empiece a decir lo que se está diciendo. Entonces, bueno, me resigné a un cuento largo, y cuando estaba escribiendo el cuento largo supe que era una novela, entonces ya ahí sí, pues ya. Incluso escribí la primera parte muy fácil, entre comillas, y ahí me frené un buen rato porque no encontraba las voces para seguir. Porque el libro tiene en la primera parte unas voces, en la segunda otra y en la tercera otra. Y eso fue todo un trabajo de encontrarlas, de reescritura. La versión que yo le pasé a Lucía ya para edición es la 19. La 19 de la novela completa, sin contar lo que fue escribir la primera, la segunda, la tercera. O sea, fueron 5 años de insistir. Así fue. Bueno, así es la escritura, de mucha paciencia y de largo aliento. Telia, háblanos un poquito más de la escritura y de la estructura. Contemos un poquito esas dos cosas, porque, a ver, yo conocí creo que desde la versión 14, que fue el primer, era que me enviaste, y estaba pues muy flaquita todavía. Pero yo fui testigo de la manera como te hizo todo ese trabajo de reescritura, como de capas que fueron volviendo más denso el texto, como si ella tejiera algo que iba creciendo, no solamente en volumen, digamos, en palabras, en páginas, pero también en la hondura de lo que ibas encontrando, de lo que ibas esbozando a veces, porque no todo se dice en este libro. Decir un día, ya el libro estaba diagramado a punto de entrar a imprenta, y me decía, no, yo le voy a dar otra leidita, pero poquito, una revisadita, algunas cositas, y cuando me la mandaba el otro día muy juiciosa, había por ahí 30 palabras que había cambiado, perfeccioncita, afortunadamente no la dañó, eran todas buenas, sí, porque a veces pasa que uno daña el texto por exceso de perfección, no, ella lo hacía con mucho tino, con un buen ojo, pero no quería evitar palabras repetidas. Bueno, cuéntanos todos esos tejemanejes que tuviste que hacer. Bueno, yo misma hice, o sea, lo que les digo, yo escribí la primera parte como escribo usualmente cuando escribo un cuento, que yo escribo un cuento de principio a final, al final, y ya después entro como a los detalles, a los personajes, a las situaciones, a los ecos, a todo esto. Y así fue. Cuando empecé la segunda parte, o cuando empezaron a aparecer, porque es más que decir que encontré, es como esperar que lleguen. Entonces es una disposición. Entonces yo leía esa primera parte, yo no sé, pero tiene N lecturas, porque como solo tenía eso, yo lo que hacía era leer la primera parte, corregir la primera parte, cambiarme los narradores en la primera parte, se las cambié muchas veces. Primero había un solo narrador, hasta que encontré las 3 voces que hay en este momento en la primera parte, que es la voz de Andrea, la de César y la de Matilde, de distintas maneras. Y ya después se desenredó la segunda, y después la tercera fue también muy difícil, pues
como yo tenía la anécdota, tenía un punto de llegada, pero no sabía cómo iba a llegar. Y eso fue apareciendo poco a poco, pero además, a ver, ahí es un libro en el que yo corro muchos riesgos. Uno, con esto de los narradores, eso pues yo sé que son unos riesgos, porque pues tanto cambio de narrador, pero además irme hasta el 2024, porque escribir de lo inmediato, pues de un tiempo que es inmediato, es más difícil. O a mí, para mí era muy difícil. Yo siempre he escrito como de cosas que en mi cabeza ya pasaron. En cambio aquí estaban pasando. Pues el final del libro estaba pasando. Entonces fue difícil, pero era muy bonito porque yo estaba como en la disposición y me iban llegando como pinceladas. Entonces de pronto decía tal personaje, tal cosa, una frase, y entraba y ponía la frasecita, porque es un libro hecho casi que frase a frase. Entonces pues fue un trabajo dispendioso, pero para mí fue muy bonito porque fue casi como hago la poesía. O sea, cuando yo escribo poesía, yo digo que a mí me toca jalar cada frase del poema. Este libro fue escrito como un poema, jalando cada frase. Bueno, a ver. Sí, hubo una lectura para mí muy importante que fue Herta Müller y un libro que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que es un libro muy duro, pero que es muy poético, es muy bello como está escrito. Y ella se tomó unas libertades y fue como si me diera un permiso. Eso fue muy bonito, pero ella me dio el permiso de tomarme las libertades que me tomó en el libro, porque hay unas alusiones a la lámpara de Aladino, a la piedra del Peñol, unas cosas que son como puestas, como que llegan de otro lugar, y siento que eso le da una expansión al libro. Bueno, nosotros habíamos pensado que si de pronto alguien tiene alguna pregunta durante la conversación, puede levantar la mano y participar también, porque a veces las preguntas al final son un poco rápidas y frías, y entonces si alguien quiere preguntar algo también, por allá alguien saludó o alzó la mano. Bueno, también nos pueden saludar. Bueno. Aprovechando lo que mencionaste sobre leer y volver a leer, ¿qué herramientas tienes como para decir hasta aquí? Porque es que si no se vuelve uno pues eterno en las correcciones, porque siempre habrá algo para mejorar, siempre encontrará uno una palabra iluminadora. ¿Qué criterio utilizas? O definitivamente fue la patada donde sabremos de la editora para decir hasta aquí llegamos. Bueno, sí. Si no, yo creo que estaría... Todavía bromeando. Es más, a veces me llegan cosas, digo, ya, no fue. Pues las anoto porque incluso se me han venido personajes que digo, este personaje va a pasar un cuento. Como si fuera a ver un libro de cuentos de los personajes del libro, pero pues no sé nada, esos son ideas que vienen con la emoción del libro en este momento. Bueno, a ver, Andrea es un personaje entrañable porque comienza siendo una niña curiosa, que la familia aparta, que no lo entiende, luego se convierte en una adolescente lectora y aislada del mundo, que rechaza la estética femenina, pues como de las mujeres de su generación y de las mayores. Luego es una mujer que quiere estudiar, que busca su camino. Yo quisiera que nos hables de Andrea y también de tu relación con los personajes, es decir, cómo construyes esa relación con los personajes, cómo los vives, cómo los sientes. Yo sé que a veces con unos es de una manera y otra, pero cuéntanos un poquito esos detalles de cómo coexistes con ellos.
Sí, en esta novela sí coexistí con ellos mucho. Yo no sé decir eso exactamente, pero ellos se van como creando, como perfilando a medida que voy escribiendo y que voy reescribiendo. Ahí se van como definiendo. Pues yo de entrada, pues hay gente que hace, por ejemplo, escaleta y que define los personajes antes de escribir y tiene todo un método de escritura que les funciona. Y bueno, pero yo no. Yo empiezo a escribir por una imagen o por una frase o algo que me va llevando, y así fue también con estos personajes. O sea, ellos fueron apareciendo y en cada vuelta se iban definiendo cada vez más. Entonces no había un pre de los personajes. Incluso yo me preguntaba, porque a uno a veces le preguntan, y bueno, ¿dónde estoy en los personajes? Y estoy regada. O sea, cada personaje puede tener un rasguito, una frasecita que sea muy mía, pero pues está ahí metida. No hay un personaje que sea con el que más, entre comillas, me identifico. No. Todos tienen algo mío, pues un rasguito, un gestito, y mucho que vino de otra parte. ¿Y tú sueñas con los personajes? ¿O tienes pesadillas? No, por favor. Dejando las patas por las nubes. No, a pesar de que hay muertos en la novela, no me jalan las patas en la noche. Ni sueño. Te dejan dormir tranquila. Sí, no. Yo usualmente, o sea, estoy muy metida en la novela mientras estoy trabajando. Con esta novela me pasó distinto que con La Risa del Sol, y es que yo camino mucho y me acompañó mucho cuando caminaba. Ahí sí, y entonces ahí se me aparecían cosas. Entonces ahí decía, tengo que meter esta frasecita, o esta situación se puede jalar hacia este lado, pero solo cuando caminaba. Bueno, te hablemos del eje central de esta novela, que es la mencionada herencia del tío César y de la esposa Marta. Y yo pienso que Telly es muy valiente en hablar del dinero, porque es un tema muy difícil, es casi impúdico en esta sociedad que además exalta el dinero, pero de eso no se puede como hablar, porque es casi que peor que hablar de sexo. Entonces me parece que Telly fue valiente en meterse en ese tema. Cuando ella me contó, yo dije, qué guapa meterse en este berenjenal, y creo que haces un recorrido muy bueno y muy valioso, más que bueno, valioso, porque los personajes todos expresan, es decir, el dinero está ahí como un personaje casi, la herencia, pues el dinero simbolizado más bien en esa herencia. Yo quiero que nos cuentes, pues sí, yo sé que fue un regalo, pero ¿qué más pasó? ¿Cómo fueron todo ese camino para llegar a trabajar ese tema tan complejo? Sí, porque a mí me dijeron, es una familia que toda la vida espera una herencia, y esa herencia tiene un final que ustedes después no van a leer. Pero lo que a mí me tocó como descubrir es cómo cada personaje se relacionaba con esa herencia, y relacionarse con esa herencia era su relación con el dinero. O sea, cómo cada uno esperaba que el dinero pasara por su vida. Y bueno, eso, o sea, yo no sé decir mucho, pero eso, como todos los otros personajes, se fue dando. Y hay una conexión entre el dinero y Dios, de alguna manera, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Y hasta dónde el dinero puede también estar en ese lugar.
en nuestra sociedad, de un Dios al que le rendimos pleitesía de otra manera, ¿cierto? No. Pero hay algo de eso que se cruza también en la norma. Léenos esta manita. Este es el primer párrafo de la novela, que es un párrafito independiente, y después arranca propiamente la novela. Como una estrella lejana en un cielo desconocido, la herencia poco a poco se acercaría hasta meterse en los bolsillos de nuestros pantalones, en los de mis hermanos y en los míos. Hay que esperar sin codiciar, dijo papá. Es muy bello como estaba recordando a Andrea, por ejemplo, es que la manera en que tú cuentas cómo hablar así como estamos hablando nunca puede ser tan bello como leer. Como Andrea habla de la riqueza. Hay un párrafo donde Andrea dice: ser ricos es tener 2 casas, yo quisiera que lo leyeras porque es también es decir, hay una cantidad de frases, de párrafos, de ejes temáticos donde el dinero muestra esa significación para el personaje, pero es desde el alma. En este libro no hay ideas, aquí no hay ensayo, esto es literatura completamente. Entonces los personajes hablan desde el corazón y cuentan su vida, cuentan sus cosas de una manera muy, muy bella, y eso es lo que le da la hondura que tiene el libro. Aquí no hay nadie que opine que el dinero es bueno o malo, o puede que alguna abuela diga eso, pues así, pero hay más que eso, y eso es lo que le da la densidad, la belleza. Entonces oigamos a Andrea. Ya lo voy a leer, quiero comer algo que dijiste, y es precisamente eso, lo que no hay una categorización sobre la relación con el dinero. Hay relaciones con el dinero que quedan abiertas y no son buenas o malas, son relaciones. Cada quien ya dirá: me gusta cómo se relaciona este, o me gusta cómo se relaciona el otro, pero no hay una idea de decir hay una manera correcta de relacionarse con el dinero, que no existe. Cuando seamos ricos y felices, tendré 2 suéteres. Los ricos tienen 2 de todo: 2 carros, una casa y una finca, van de vacaciones hasta 3 veces al año. Ese es el párrafito. Y después, no, lo que pasa es que claro. Pasa el tiempo y aún no soy rica. Vivo momentos de felicidad sin alaraca. Tengo chaquetas cortas y largas, un abrigo para los viajes, ruanas y chalinas para las fincas. No tengo suéter. Intenté comprar uno negro que me saliera con todo. En mi imaginación parecía práctico. Frente al espejo me siento incómoda. Algo no logra conectar con mi cuerpo. Los gritos de mamá y el suéter hacen un cortocircuito perfecto. Yo les voy a contar lo del suéter, cuéntalo, porque es que ahí se quedan sin saber eso, pero Lo que pasa es que Andrea bota el suéter del colegio, y ellos vienen de Palmira y ella le da mucho frío por las mañanas, pero la mamá, que es un poco brava, no le compra suéter y ella sale por las mañanas sin suéter para el colegio con mucho frío. Entonces, así sea, cuando ya viene para comprar el suéter, no es capaz de ponerse el suéter así. Sí, adelante. Bueno, no es una pregunta, sino que ahorita dijiste que escribir esta novela fue como escribir un poema. Bueno, eres poeta, narradora, y es pues como si el acercamiento fue igual, pues como que nos hables más de esa idea o de ese tratamiento de la escritura. Lo que pasa es que, digamos que
hasta esta novela es que cuando escribía prosa, cuentos, yo me sentaba a escribir y casi que de una sentada escribía el cuento. Y La risa del sol también fue fácil en ese sentido, escribir. O sea, yo me senté, porque con La risa del sol pasó algo similar pero distinto. O sea, escribí 4 cuentos y de pronto yo dije, estos 4 cuentos finalmente son una historia continua, solo que le puse distintos nombres a los personajes. Entonces ahí me devolví, pero ahí sí hice una estructura. Entonces dije, bueno, esta novela va a tener estos capítulos y entonces cada vez que me sentaba a escribir cada capítulo era como si estuviera un cuento que me salía de principio a final. Y ya después fue un trabajo, digamos, de pulir los personajes, las situaciones, pero ya estaba la historia escrita. Con este libro yo tenía la anécdota, pero no fue, primero no hice una estructura porque no tenía idea para dónde iba, cómo iba a llegar al final, pues no sabía cómo iba a llegar al final. Y lo otro es eso, como tuve como un frenón, a partir de ahí fue jalar casi cada frase del libro, como un poema, porque en los poemas, digamos, yo escribo 2, 3 frases y después me toca descubrir el poema y lo descubro como jalando frases, las mismas frases me las traen de alguna manera, ¿cierto? Es como todo un juego de estar dispuesta a que aparezcan, pero al mismo tiempo jalarlas. Es un doble juego todo el tiempo. Entonces la escritura de la novela fue tan dispendiosa porque fue como cada frase jalada. No como los otros, que era simplemente dejar que la mano, casi que la mano se iba sola. Pues mis primeros cuentos parecían dictados. Pues yo me sentaba y salía el cuento en una sentada. Incluso el primer cuento que escribí, yo no sabía que iba a escribir un cuento. Yo me senté a escribir una visita al cementerio y cuando menos pensé, pues apareció el cuento. Y ahí fue que supe que también podía escribir cuentos. Bueno, ya hablemos de la religión, que es otro tema bien importante en el libro y que está pues en este entramado. El libro tiene la primera, después de que empieza la primera parte, o antes, el árbol genealógico. Tengo fue muy cuidadosa en regalarles a ustedes, lectores, un árbol genealógico que ayuda un poquito a ubicarse entre los personajes. Ya no me acuerdo, no, sí lo pusimos al principio. La primera parte se llama Parentescos y es la más extensa del libro y es la que sucede pues como del 84 al ¿qué? No me acuerdo ya. No, creo que 97. Sí, creo. Ahí, digamos, hay una densidad muy grande de eventos familiares. Incluso en esta familia judía hay una monja que trabaja en el Chocó, Blanca Luz, que también es un personaje muy bello. Entonces, hablemos también de ese tema tan trascendental en el libro. Antes quiero contar algo y es que al principio había unos personajes muy esquemáticos y al final ya estaba diagramada la novela, me apareció como la dimensión de un personaje como Blanca Luz, como sacarla un poco de ese esquema en que la tenía. Y lo mismo de la mamá de Blanca Luz y Matilde también me pasó ya con la novela diagramada, y eso fue maravilloso porque yo no estaba cómoda del todo con esos personajes. Pues yo decía, a esto le falta volumen, le falta profundidad, es solo como un bosquejo. Y eso fue muy bonito porque como que
crecieron en el último momento esos dos personajes. Bueno, y el tema de la religión, bueno, eso tiene como dos vertientes. Uno es que la anécdota inicial, o sea, la familia de Roberto es una familia mixta. Hay parte de la familia es judía y parte de la familia es católica, por una historia que arranca en la Primera Guerra Mundial, que está en el cuento Pasamanos. Donde se estrellan los pájaros. Y por otra parte, es usual en la actualidad que haya familias mixtas, porque hay conversiones al judaísmo o conversiones al catolicismo de parejas que se enamoran mixtas, y entonces los hijos de esas parejas terminan teniendo abuelos judíos y católicos, tíos judíos y católicos, primos judíos y católicos. Pues eso es, digamos, una cotidianidad para ciertas familias. Y bueno, en esta historia tiene digamos, una particularidad que ya se va a leer. Pero entonces es un tema que pareciera que no afecta, pero un niño, pues yo me pongo desde la visión de un niño, que le hablan de un Dios judío, un Dios católico, una iglesia, una sinagoga, una cruz, una estrella de David. Pues eso tiene una belleza y también tiene una complicación. Y eso tiene una riqueza, pero también tiene una complicación. Pues una riqueza porque uno tener una ascendencia múltiple también es riqueza, no tiene que ser solo complicación. Pero entonces de ahí arranca como esa pregunta. Y ya lo otro, la indiferencia con Dios tiene varios matices. Hubo un escritor que se llama Agnon, ese Agnon, que tiene un libro que se llama Huésped para una noche, donde yo supe que había muchos judíos enojados con Dios. Yo no tenía ese concepto hasta hace unos, no sé, 15, 20 años que leí ese libro, y entendí que en mi familia había una parte de mi familia enojada con Dios. Enojada con Dios es que Dios existe, pero no se relacionan con Él, o se relacionan de una manera con enojo, porque Dios no los protegió, porque hubo pogroms y murieron parte de la familia en esos pogroms por la Segunda Guerra Mundial, en fin. Entonces hay una parte enojada con Dios. Y hay otra parte que son también los judíos laicos, que tienen una relación solo con la tradición, y están los indiferentes, que simplemente no se relacionan con Dios, o no creyentes. ¿Cierto? Entonces yo quise que en la novela aparecieran todas esas posibilidades, y también aparece una vertiente católica donde hay una monja, una monja muy particular, pues, ¿cierto? Y una mujer muy religiosa, y una mujer que se pasa del catolicismo al judaísmo. Yo esta mañana pensando en de qué íbamos a hablar Lucía y yo decía, es que hay demasiadas cosas, yo no sé qué vamos a hablar en definitiva, porque son muchísimos detalles, o sea, es un tejido de muchas cosas, con la religión, con el dinero, con la familia, con las curiosidades, con los libros. Esto sí le hago homenaje a algunos autores que han sido para mí muy importantes. Entonces aparece porque hay dos lectoras en el libro, entonces eso me dio pie para poder hablar también de esas, pues de Rey de Luca, de Fernanda Pessoa, de Szymborska, bueno. Y hay otro tema del que no hemos hablado y vamos a tener que hablar muy poquito porque ya me hicieron señas por allá y que el tiempo se nos va acabando. Y es que Matilde es como, ya se nos había olvidado, Matilde tiene una familia muy fuerte y camina como largada para un lado, y es muy bonito como
cómo es la relación de ella con su cuerpo y de los demás hacia ella. El tío César la mira pues no puede dejar de mirarle la cojera, aunque es un hombre muy racional, pero como que no está completamente, eso lo avasalla, digamos. Hay otros que no. De todas maneras es muy bello porque ella decide irse de la casa familiar, dejar a la mamá que la tenía destinada a que la cuidara la vida entera, y decide ir a trabajar con el tío César en Bucaramanga, lejos de la familia incluso, y allá tiene su primer amor, y luego tiene un segundo gran amor, no le voy a contar dónde, pero es un tema muy especial, y también hay una mujer que tiene un ojo de vidrio, de la cual no sabemos mucho, pero es otro tema que está ahí. Digamos, la novela está hecha de muchos, eso era lo que yo decía al principio, hay muchos hilos que te deja ahí para que uno los teja o los sueñe o los imagine. Hay otros que ella nos cuenta muchas cosas, pero hay muchos pequeños hilos, pequeños temas, frases que están ahí. Entonces, yo no sé si alguien quiere preguntar algo, o si escuchamos a Teli leer un pedacito largo del libro, un pedacito más sustancioso. ¿Alguien? ¿Dónde lo ve? Aquí. ¿Y dónde lo ven? Aquí afuera, si nos dejan quedar aquí afuera, lo tenemos ahí. Si no nos dejan verlo aquí afuera, nos vamos para el stand de sílaba en el orquidiorama, porque aquí a veces dicen una cosa, otras otra, entonces hacemos lo que nos toque, pero sí. Entonces escuchemos. Voy a leer 2 parrafitos o 3. Sí. Bueno, hay otra cosa que yo hablaba, y es que el libro también coge una actualidad, o sea, pasa por la pandemia y pasa por eventos de la ciudad que, pues, de los que todos conocemos de alguna manera. Pero bueno, no es lo que voy a leer. La cercanía de César es cálida. No hay control ni vigilancia. Conoce la abstracción de la lectura. No me interrumpe. Su conversación es amplia. Le ve su sonrisa de 85 años. Su mirada aún chispea. Ojea los libros de Marta. Se detiene en los subrayados. Sus ojos van de las palabras a las montañas. Momentos de hondura y comunión con ella. Busca la página del libro que tiene en su regazo. Adelfa, arcoíris, de Elio de Luca. Lee en voz alta el subrayado de Marta. Comillas. Tengo la respuesta que se adelanta. Temo a todo paso que me conduzca a una comprensión. Cierra comillas. César me mira pidiendo palabras. No las tengo. Pienso que Marta era una equilibrista a 3 bandas. Magnífica. Vivía entre lo práctico, lo insondable que trae la poesía y los miedos. ¿Y los qué? Los miedos. Sí, cuéntalo. Sí, micrófono. Sí, por favor. Pues Feli ya tiene 2 novelas. Y obviamente pues yo podemos considerarla una novelista. Sabemos que detrás de todo novelista hay grandes lectores de novelas, pues Feli seguramente lo es. La pregunta concreta es, cuando una novela te atrapa, te fascina, esas novelas que te atrapan, ¿qué características tienen? Como lectora. Pues no sé porque leo, pues tengo como un espectro de lecturas, no tengo como nada definido. Yo leo, yo decidí que la lectura y la escritura son mis lugares de libertad, donde no hay ningún imperativo, no tengo que leer nada por obligación, ni escribir nada por obligación. De hecho, no escribo por encargo, que escribimos esto, pues me da mucha pena, pero eso me desgasta de una manera absurda, entonces decidí que no.
Entonces, no sé qué contestar. O sea, yo, por ejemplo, leía Herta Müller por su poesía. O sea, bueno, hay una cosa que para mí es muy importante. Yo no leo por las historias, sino por cómo están escritas las cosas. O sea, la anécdota no te importa. ¿Ah? La anécdota no te importa mucho. No, la anécdota no es lo que me importa, sino cómo está escrita. Y entonces ahí sí, y busco mucho que sea, o sea, si hay poesía, eso sí me atrapa de inmediato. Yo quisiera saber después de escribirla si cambió tu perspectiva con relación a la religión, la tuya, y con el dinero, con esos dos temas de los que se hablaba. No. Pues de pronto, no, yo siento que pude poner visiones que he tenido a lo largo de la vida sobre el dinero, porque a lo largo de la vida también la relación de uno con el dinero cambia, la relación con la religión, con todo va cambiando. Entonces yo creo que sin darme cuenta, ahora que tú me haces la pregunta, fui incluyendo todas esas versiones que he ido construyendo y que van pasando. Bueno, muchas gracias.